sencillez. A ti, Señor, yo me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, yo me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, mis amigos y mis queridos hermanos, que los extraño mucho. Definitivamente les amamos de todo corazón y espero que todos estén bien. De parte de la Iglesia Antioquía, que a todas las familias que asisten a esta iglesia, que todos estén bien. Dios me los bendiga. Hace unas semanas estuve predicando acerca de la iglesia La Laodicea. Pues en esta mañana, este domingo de la mañana, vamos a presentar un tema que habla muy claro del 14 al 22 de Apocalipsis capítulo 3, acerca de cómo puedo yo evitar ser tibio. ¿Cómo puedo yo evitar ser tibio? Y yo quiero leer Apocalipsis capítulo 3, comenzando del verso 15, y vamos a leer el 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Señor, en esta mañana, primero que nada te damos gracias por tu divina presencia, Señor, porque sabemos que así como estás aquí conmigo, estás con mis hermanos que escuchan, porque tú eres Dios omnipresente. Te pedimos, oh Padre Santo, que tú nos ayudes a tener discernimiento, nos ayudes a saber dónde nos encontramos. Y Padre Santo, si en alguna forma te estamos ofendiendo, perdónanos. Señor, somos seres morales y tenemos una batalla, una guerra espiritual contra las acechanzas del maligno. Y Padre bendito, para salir victorioso, te necesitamos a ti. Y Padre, te pido que a través de este mensaje mis hermanos puedan ser fortalecidos, mis hermanos puedan acudir a la raíz de la verdad, que eres tú, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Y Señor Jesús, pedimos que nos ilumines y nos ayudes a poder siempre salir adelante. Gracias, Dios. Si hay alguien que no te conoce, a través de esta presentación, que pueda venir a conocer tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo evitar ser tibio? ¿Cómo me considera a mí Dios? Cuando Dios mira a Alfredo, ¿cómo me considera Dios a mí? Bueno, primero que nada, si yo conozco a Dios, si usted conoce a Dios, si conocemos a Dios, dice en 1 San Juan 5 que Dios es más grande que nuestro corazón y que Dios conoce todo lo que hay en la persona de Alfredo. La misma cosa, Dios conoce absolutamente todo lo que está en su vida, en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos, en la vida de sus familias. Él es Dios y Él conoce absolutamente todas las cosas. El problema es cómo me encuentro yo. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy yo frío o estoy yo caliente? ¿O estoy yo tibio? ¿Dónde se encuentra usted? Bueno, hemos leído la palabra del Señor y Dios dice claramente en su palabra que Él vomitará a todos aquellos que están tibios. Yo puedo decir que estoy bien con Dios. Yo puedo decir, yo estoy bien con Dios. Me siento yo que estoy bien con Dios. Pero la Biblia dice en Jeremías 17:9, la palabra del Señor dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso. El corazón te puede decir a ti que estás bien, pero realmente estás mal. No quieres aceptar que tú estás desviándote del camino del Señor. Era muy importante el congregarnos. La Biblia nos enseña que en Hebreos: no dejéis de congregarse
como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué razón dice la Biblia que no nos dejemos de congregar? Porque es muy fácil cuando no se congrega uno, alejarse del camino del Señor, apartarse del Señor. Ahora, no nos estamos alejando de la iglesia porque queremos alejarnos de la iglesia, sino porque está una pandemia que de veras está afectando a los seres humanos. Entonces, por eso mismo no nos estamos congregando, pero la Biblia dice la razón que nos congregábamos es para exhortarnos unos a los otros, llamarnos la atención unos a los otros, considerando que la venida del Señor está por venir. Entonces, dejando de congregarse uno, eso me preocupa a mí. Me preocupa porque tú no estás haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tú te puedes engañar a ti mismo pensando que estás bien con Dios. Y puedes escuchar una vocecita allí en tu oído, con tu propia voz, y dices que estás bien. Y dices, no, yo estoy perfectamente bien. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, más atrasito de este capítulo, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando Juan le escribió el mensaje a la iglesia de Sardis, Sardis tenía un problema. Y el problema que tenían ellos era lo que dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Puedes decir que estás vivo, puedes decir que vives, pero la verdad estás muerto. ¿Por qué? Porque estás en una condición tibia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, Dios nos está diciendo, más vale mejor que estés completamente frío o que estés completamente caliente, pero no que estés tibio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una persona tibia es una persona separada de Dios, se está separando de Dios, se está apartando de Dios. Y un cristiano no puede perder su salvación. Un cristiano puede alejarse de Dios, pero nunca su salvación. Pero esto no nos da a nosotros una licencia de pecar o de apartarnos del camino del Señor. Dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 3, verso 1. En Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayas a acabar por la carne. ¿Cómo es que el hombre comienza a separarse, a llegar a la situación de ser tibio? Es, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estoy oyendo?
porque ahí afuera hay muchos encantadores. Hay muchas personas que hablan muy bonito, te dicen cosas muy bonitas, cosas tristes, cosas que te llegan al corazón, pero la verdad, muchas de estas filosofías o muchas de estas enseñanzas son enseñanzas de demonios. Y lo que nos puede separar es a quién estás escuchando, qué estás mirando, con quién te juntas, con quién estás tú hablando. Por eso Pablo dice, ¿quién os fascinó? O sea, está diciendo, ¿quién te embrujó para obedecer otra cosa? ¿Quién te puso un hechizo para no creer a la verdad? Porque muchas de las veces cuando prestamos atención a muchas otras cosas, nos vamos a desviar. Dice Pablo, cuando fuiste salvo, recibiste el Espíritu de Dios por medio de las filosofías, las leyes, las reglas, o por el oír con fe. Tuve fe yo en el sacrificio de Cristo, lo acepté, me arrepentí, y cuando yo hice esa profesión de fe, Jesús vino a entrar en mi corazón, su Espíritu vino a entrar en mi vida. Pero Pablo dice, tan necios sois. Comenzaste con el Espíritu de Dios en tu vida y ahora vas a acabar en la carne. Por eso es que Dios le dice a la iglesia de Sardis y también a la iglesia de la Laodicea, nos está diciendo Dios, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Romanos capítulo 6, comenzando del versículo 1, el apóstol San Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él, para muerte por el bautismo. El bautismo solamente simboliza que estamos sepultando nuestros pecados, a fin de que como Cristo resucitó, y así como Cristo ha resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si nosotros hemos sido sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo, entonces mi vida debe de ser una vida santa, una vida nueva. Representamos a Jesucristo, representamos al Señor. Eso Pablo comienza a decir, ¿perseveraremos en el pecado? Claro que no, claro que no. ¿Para que la gracia abunde? Claro que no. Dice, en ninguna manera, porque hemos sepultado los pecados juntamente con Cristo, Él llevó nuestros pecados. Entonces, ¿por qué somos tan necios? Habiendo comenzado con el Espíritu, vamos a terminar en la carne. Y aquí es donde tenemos el mayor problema. Ese es el pecado. ¿Qué es pecado? ¿O qué es lo que considera Dios pecado? Bueno, en los versos que leímos, el ser tibio es pecado. Dice, Dios, te vomitaré de mi boca, porque ni eres frío ni caliente, porque eres tibio. Solo que para Dios el ser tibio es pecado. Ahora, para dejar de ser tibio, ¿cómo es que yo pueda regresar al camino del Señor? Y de eso se trata, mis hermanos. Porque Dios es
misericordioso, es bondadoso. Dios conoce que somos débiles muchas de las veces. La carne es débil. El espíritu está dispuesto y listo para ayudarnos, caminar con nosotros, darnos el conocimiento, darnos las salidas que necesitamos. Pero la carne es débil. Entonces, es muy fácil desviarse uno del camino del Señor. Es muy fácil escuchar a las voces de los amigos, de las amigas. Es muy fácil escuchar doctrinas que no son doctrinas sanas. Y esto nos causa que nosotros nos alejemos de Dios y lleguemos a un lugar tibio. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Y qué es la instrucción de la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice que para dejar de ser tibio, Él nos aconseja en Apocalipsis 3:19. Y hace unas semanas para atrás que hablé acerca de esto. Dios dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios reprende y castiga al que ama. Esa es la persona que está tibia. No a los arrogantes o impíos, porque a los arrogantes, impíos, malvados, aquellos que no quieren nada con Dios, a Él se les espera un juicio. Pero a nosotros que conocemos al Señor, que nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios, porque nos está diciendo, puedes estar caliente o puedes estar frío. Entonces solamente el cristiano puede estar tibio porque conoce tanto las cosas de este mundo como las cosas de Dios. Y para Dios eso no es válido. Es más, a la gente perdida, la gente que no conoce a Dios, parece que les va bien o les va mejor. Y la Biblia lo comprueba. Yo he visto ahí en Salmo 73, comenzando del verso 3, donde dice el cantor o el Asaf, que era el director de música en aquellos tiempos con el rey David, dice: tuve envidia de los arrogantes, vi la prosperidad de los impíos. Salmos 73, 3 y 9. Dice: vi la prosperidad de los impíos. ¿Qué está diciendo aquí? Que los impíos, los que no conocen a Dios, los que nunca o no quieren tener conocimiento de Dios, no quieren aceptar a las instrucciones que Dios nos da, dice: a estos tú, Dios, los prosperas, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Lo que quiere decir esto en el lenguaje actual realmente, quiere decir, están llenos de salud, que no les preocupa nada. Y la verdad, los ves y los miras como que no hay nada y no les está pasando nada. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y la verdad es que la Biblia dice que al que Dios ama, azota. Entonces, Dios está tratando con nuestras vidas. Ahorita, en este momento, Dios está tratando con la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas iglesias locales no se están congregando. Ya comenzaron a congregarse, pero resultó, hermanos, que van a volver a cerrar. Unas iglesias, he oído, que las van a volver a cerrar porque la pandemia está creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Dios está tratando
con su pueblo, con el pueblo de Él, con el pueblo que Él ganó con su preciosa sangre. Entonces, el hombre no puede estar tibio. Dios no viene a azotar al impío, no. El impío tiene su tiempo. Ellos no son azotados como los demás hombres. Esto quiere decir que como que a ellos les va bien. Ahora, yo no estoy diciendo que el coronavirus no les afecte al impío, no, le está afectando a todo el mundo, pero realmente nos está hablando Dios a través de esta pandemia, el corona 19, que nosotros sabemos, ha atacado también a nuestros hermanos cristianos. Ahora decimos, ¿y por qué nos ha pegado a nosotros? Bueno, es que hay que examinarnos. Dios nos está hablando a través de lo que les está pasando a ellos, porque mañana a lo mejor yo voy a estar también infectado con el COVID. Entonces, hermanos míos, ahorita es el momento de buscar a Dios. Y en Salmo 73, versos del 3 al 9, dice, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Está hablando de la gente que no conoce a Dios. Dios va a tratar con el mundo perdido, el mundo que no ha querido reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. No lo han puesto en ese lugar para adorar. Dios va a tratar con ellos. Ponen su boca contra el cielo, hablan con palabrerío y le faltan el respeto a Dios. Su lengua pasea toda la tierra. Déjeme decirle que este tipo de gente tiene su pago, va a tener su pago, pero en el momento Dios está juzgando a su iglesia. Dios está tratando con nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer yo para regresar con Dios? Tú sabes bien qué hacer. Tú sabes bien y tienes que reconocer que Dios siempre nos está mirando. Tú no te puedes escapar de lo que tú estás haciendo que le desagrada a Dios. ¿Estás viendo mucho televisión, hermano? Te la pasas mucho en el celular. Estás pasándote mucho tiempo en diversiones y haciendo cosas que de veras a Dios desagrada. Estás escuchando chismes, estás haciendo aquellas cosas que está haciendo perder tu tiempo. La verdad es que debemos de regresar a Dios, buscar a Dios. Yo no estoy diciendo que estés leyendo la Biblia desde que amanece hasta que oscurezca, no. Yo estoy diciendo, hermanos, que hay que regresar a la palabra del Señor, hay que comenzar a leer la Biblia, hay que tener esos momentos devocionales con nuestros hijos, nuestras hijas. Allí en tu casa te la pasas partiendo pasteles, haciendo parties, pero ¿qué de la palabra del Señor? ¿Estás tú alimentando a tu casa? Acuérdate que tú eres el varón del hogar, tú eres el responsable de tu casa. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Tomas tiempo para tener un devocional, para adorar a Dios? Allí en tu casa agarras un himno y cantas una alabanza a Dios. ¿Estás adorando, estás alabando a Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a beneficiar en hacer aquellas cosas que de veras están haciendo perder tu tiempo y Dios está mirándonos que nos estamos poniendo tibios? ¿Sabes? Tú como sacerdote de tu casa, tú debes de poner la muestra, debes de tener un tiempo para arrodillarte
y hablar con Dios para que Dios pueda de alguna forma ya traer un buen medicamento para sanar a todos de esta pandemia que está sucediendo. ¿Usted cree que no deseamos tener algo que nos pueda sanar? Así como el diabético, hermanos. El diabético tiene que tomar la Glimepiride o la Metformin o la insulina para poder vivir más tiempo, porque el ser diabético, hermanos, no produce la insulina que el cuerpo debe de producir y necesitamos algo nosotros los que somos diabéticos para poder nosotros tener una vida más saludable. La misma cosa, el COVID, necesitamos un medicamento y mientras que no tengamos este medicamento vamos a tener algo de dificultad, hermanos, volvernos a reunir porque no va a ser lo mismo. Entonces, mientras que nosotros estemos en nuestros hogares, déjeme decirle, y especialmente el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Los domingos nos congregábamos. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para cantar coritos, para glorificarle a Él. Veníamos y teníamos palabra de exhortación por medio de los estudios, por medio de las predicaciones. Ahora tú tienes que hacer esa parte en tu casa. No esperes que venga el pastor o que venga un diácono o que venga alguien a alimentar a tu familia. Tú tienes que hacerlo por ti mismo. Ahora, si tú te sientes en una condición tibia y no sabes cómo hacerle o qué hacer, ¿sabes qué? La Biblia es muy clara. La Biblia me enseña a mí qué es lo que yo debo de hacer. Primero que nada, yo tengo que reconocer que Dios abre sus ojos y me está mirando. Eso fue lo que dijo Job en el capítulo 14 de Job, verso 3. Dice, Señor, sobre abres tus ojos. Déjame decirte que Dios tiene su mirada en mi vida y en mi corazón. ¿Qué estoy haciendo yo como pastor? ¿Qué estoy haciendo yo como pastor? Como pastor, vengo a la iglesia y yo pido por ti, yo pido por tu alma, por tu vida, por tu familia. Estamos aquí tratando de presentar un mensaje en YouTube y tú lo miras y ni siquiera lo has visto. Recuerdo cuando comenzamos el primer mensaje, que fue en marzo, ahí tuvimos cerca de 300 personas viendo el video. ¿Sabes cuántas personas están viendo el video ahorita? Como 27, 37, muy poquitos. ¿Por qué? Porque cuando se les habla la verdad, la gente ya no quiere escuchar. No apagues el video para ya no escuchar lo que tengo que decirte o lo que tiene que decir la Biblia. La Biblia tiene mucho que decirnos y la Biblia quiere a nosotros, Dios quiere alinearnos para que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Dice, sobre abres tus ojos. En otras palabras, Dios nos mira como las cámaras escondidas, porque Él es Dios. ¿Me traes a juicio contigo? O sea, Dios es el único Dios santo y todopoderoso. ¿Podría ser yo una persona santa? Claro que sí, con la ayuda del Espíritu de Dios, con el Señor, yo puedo caminar en santidad, agradándole a Dios todos los días, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, mirando en las cosas de arriba, no en las terrenales. Y muchos de nosotros estamos viendo más las cosas terrenales que las cosas de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, en el capítulo 2, le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Déjame decirte, es algo muy peligroso caer en las manos de un Dios enojado. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Acércate a Dios ahorita que es tiempo. Reconcíliate con el Señor. Recuerda tus primeras obras
y no te separes de él. En Apocalipsis capítulo 3, hablándole a la iglesia de Sardis, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás oyendo? Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La verdad es que la Biblia nos dice claramente, recuerda por tanto dónde has caído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate que recibiste al Espíritu Santo por fe. ¿Vas a apartarte y terminar en la carne? Que eso no suceda. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en las manos de un gran Dios vivo y poderoso. En el Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el rey David? Dice, pequé, hice mal, hasta ya se me olvidó. Bueno, recuerda o pídele perdón a Dios, que te recuerde, pídele, recuérdame Señor, para poder regresar otra vez al camino del Señor y no estar en una condición tibia. En el Salmos capítulo 69, verso 5, Dios, tú conoces mi insensatez, tú conoces que yo he hecho estas cosas sin malas intenciones, pero Dios me ha apartado de ti. Mis pecados para ti no son ocultos, o sea, Dios conoce nuestros pecados. ¿Tú sabes qué hacer? Para no ser tibio, la Biblia dice, y casi siempre he estado mencionando estos versículos que se encuentran en Primera de San Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La opción es tuya. Quédate tibio y vendrá sobre ti Dios como ladrón, para que tú sepas que así como un león viene y devora, la Biblia es muy clara. Él reprende y castiga. No quieras tú ser castigado. El rey David, al arrepentirse con Dios, él dijo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Porque somos cristianos, esto no quiere decir que no pequemos. Por eso es que hay que tener cuidado de no estar llegando a ese lugar donde sea tibio y Dios nos vomite de su boca. Por eso hay que venir a Dios. Y así como el salmista dice, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La verdad, hermanos, es que la Biblia es muy clara y la Biblia nos enseña qué es lo que podemos hacer. Buscar a Dios. No te quedes paralizado, no te quedes inmóvil. Dios te dio a ti la capacidad de poder leer la Biblia, de poder meditar en su palabra. Y Dios te dio sobre todo el Consolador, el Espíritu Santo, para que venga Él y te enseñe qué es lo que le agrada a Él. Por eso dice en Apocalipsis 3, verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Cristo vino a este mundo y venció.
Así también nosotros podemos vencer. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El Espíritu nos dice a todos, hay que prestar atención, escuchar lo que Dios le dice a las iglesias. Tú que estás escuchando y que tú no tienes ninguna noción de conocer a Cristo, no sabes ni qué quiere decir esto, no has tenido una experiencia real de que el Espíritu de Dios entre en tu vida. En esta mañana yo te invito que tú abras tus ojos hacia la realidad de la vida. Jesús vino a este mundo. Esto no es algo que se inventó por ahí. Es una gran realidad, una historia verdadera. Jesús vino a este mundo y Jesús no pecó. Como un hombre vivió y nos enseñó el camino de la verdad. Jesús te ama a ti, así como ama a su iglesia y la corrige, también te ama a ti, pero te ha dado a ti la libertad de hacer y deshacer. Pero recuerda lo que dice el Salmo 73. Lee el Salmo 73. Tú que no has hecho una decisión de entregarte a Cristo, te invito a que tú leas el Salmo 73 y ahí en este Salmo te vas a dar cuenta lo que te espera a ti por no conocer a Cristo. Hermanos, les espera algo horrendo, la ira de Dios. Ahorita el amor de Dios se extiende para ti. Él te quiere ayudar, te quiere levantar, pero solamente hay que seguir las ordenanzas y las guianzas de la palabra de Dios que nos dejó. Jesús es nuestro amparo. Él es la torre fuerte. Hay que confiar y seguir confiando en Él, manteniéndonos en oración unos a los otros. Bendito Dios, te doy gracias por este mensaje y te pido que este mensaje llegue al corazón de tus hijos o de aquellos que no te conocen y puedan hacer una decisión de acercarse a ti. Tú estás cerca y tú estás presto y listo para conversar, para platicar con nosotros, para comer unidos, juntos, tener compañerismo. Mis hermanos que se han alejado, Dios, que puedan recapacitar para que no lleguen a ser apóstatas. Señor, te pido que ahorita que hay tiempo podamos acudir a ti y buscar siempre estar hablando de las cosas santas tuyas, meditando en tu palabra y orando unos por los otros y enseñando a aquel que no conoce de tu grande nombre. Gracias te damos, Señor. Alabado sea tu nombre. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana y recuerden de adorar a Dios durante el día.